Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este tutorial donde les enseñaré cómo poder crear preguntas para subir a nuestra plataforma Moodle y poder crear nuestras evaluaciones virtuales. Muy bien, para esto necesitamos una plantilla Word y esta plantilla nos permitirá generar las siguientes preguntas. Generaremos preguntas de falso y verdadero, generaremos preguntas de emparejamiento, preguntas de respuesta numérica, preguntas de respuesta corta, preguntas de palabra faltante y preguntas de opción múltiple. Muy bien, y para esto tengo que descargar mi plantilla Word, tengo que ir a mi plataforma Moodle y una vez estando aquí voy a mi aula virtual donde todos deberían estar matriculados, hago clic y aquí puedo ver todas las herramientas, todos los videos, documentos, instrucciones que me enseñan a cómo administrar de forma correcta mi plataforma. Y entonces aquí busco esta herramienta y aquí lo tengo. Lo que estoy buscando es esta plantilla en Word. También hay una plantilla de Excel, pero en este video mostraremos cómo trabajar la plantilla Word y lo que debo hacer es descargarlo. Entonces hago clic y me descarga la plantilla porque es muy liviana. Lo que hago a continuación es simplemente abrirla y se me abre. Ahora, lo que debo hacer es que debo abrir aquí una pestaña que me dice complementos y para eso debo darle a habilitar edición. Eso, una vez. Y ahora vuelvo a darle a habilitar edición otra vez. En realidad son dos veces. Esta será la segunda, clic y ya lo tengo habilitado. Ahora simplemente me voy a complementos. Entonces aquí tengo todas las herramientas. Preguntas de falso y verdadero donde la respuesta correcta es verdadero. Preguntas de falso y verdadero donde la respuesta correcta es falso. Preguntas de selección o de emparejamiento. Preguntas de respuesta numérica. Preguntas de respuesta corta. De palabra faltante. Esta trabaja con blank. Las dos hacen una herramienta. Y preguntas de selección múltiple. Las demás son otras herramientas que nos permiten configurar mejor las preguntas. Entonces comenzaré elaborando una prueba. Me generaré una pregunta de falso y verdadero donde la respuesta correcta es verdadero. Entonces simplemente le doy clic y me genera la pregunta. Ahora lo que tengo que hacer es cambiar el enunciado. El enunciado puedo escribirlo o puedo copiarlo si tuviera ya escrito en mi formato Word. Entonces copiaré de mi archivo Word. Busco unas preguntas que tengo preparadas, por ejemplo tengo aquí, las arañas son insectos, control C, y para poder pegarlo necesito utilizar el pegado sin formato, y esto simplemente puedo hacerlo de dos formas. Uno, me vengo a inicio, le doy a pegar, voy a pegado especial y texto sin formato. Pero este es el camino largo. Les mostraré otro camino. El camino corto sería presionar tres teclas, control alt G, Control Alt G y me despliega la misma ventana. Ahora simplemente le doy a texto sin formato y le doy a aceptar y me cambia el enunciado. Ahora, no necesito añadir falso o verdadero y automáticamente el sistema lo generará y considerará que la respuesta correcta es verdadero. Bien, ahora me crearé una pregunta de respuesta falso y verdadero, pero con la respuesta falso como correcto. Para eso simplemente debo hacer clic en esta opción. Pero antes debo asegurarme de que el cursor está donde termina la pregunta y no he dado un salto de línea. O sea, no he hecho algo así, ¿verdad? Debo estar donde termina la pregunta porque si no me generará error. Entonces una vez que esté el cursor en el lugar correcto, le doy clic a la opción de falso y verdadero y tengo esta opción. Ahora esta pregunta es una pregunta donde la respuesta falsa es la correcta. Entonces me busco Tengo una pregunta preparada, la copio, control C, vuelvo a mi plantilla, control alt G, le digo texto sin formato, aceptar. Muy bien, ya tengo una pregunta de falso y verdadero con la respuesta correcta falso. Tampoco tengo que añadir nada aquí. Ahora generaré una pregunta de emparejamiento. ¿Qué son las preguntas de emparejamiento? Las preguntas de emparejamiento es cuando les damos a los estudiantes un conjunto de datos en dos columnas y ellos tienen que relacionar unas con otras. Bien, y para eso me aseguro de que el cursor está terminando la pregunta, hago clic en la opción selección y ahora tengo que cambiar este enunciado. Tengo un enunciado preparado
Vengo, le doy a Control C, copio mi enunciado, vuelvo a mi plantilla, le doy Control Alt G para pegar sin formato, elijo texto sin formato y le doy a aceptar. Bien, ahora le doy Enter y comienzo a copiar las respuestas. Ya tengo aquí preparado, entonces tengo dos columnas, diagnóstico, planeamiento, organización y las respuestas. Entonces copiaré las preguntas, que estas son las mismas que estas, que ya las tengo preparadas. Simplemente copio, Control C, vuelvo a mi pregunta y aquí en las respuestas Control Alt G. Le digo texto sin formato, le doy a pegar. Bien, ahora ya tengo la columna izquierda. Ahora debo generar la columna derecha donde debo realizar los emparejamientos. Para eso hago clic en cada pregunta y le doy a Enter. Y aquí deberé poner el emparejamiento de la primera opción. Voy a la segunda, también le doy a Enter y aquí el emparejamiento de la segunda opción. Aquí Enter y el emparejamiento correcto de la tercera opción. Bien, vuelvo a mi documento donde tengo mis respuestas preparadas. Estas son mis respuestas, le doy a Control C, vuelvo a mi plantilla, puedo darle Control Alt G y le digo texto sin formato o simplemente voy tecleando las respuestas. La segunda respuesta, Control C, vuelvo a mi archivo, Control Alt G, le digo texto sin formato, copiar, o si no puedo teclear, ¿no? Le digo, a ver aquí, respuesta 3, ¿no? Y de esa forma ya tengo mis preguntas de emparejamiento, columna izquierda, y esta será la columna derecha, y estas son las respuestas correctas. Correcta de la pregunta 1, respuesta correcta de la opción 2 y respuesta correcta de la opción 3. Y ya lo tengo configurado. Ahora crearé una pregunta de respuesta numérica y para eso me aseguro de que el cursor está donde termina la respuesta, si no me marcará error. Hago clic en pregunta numérica y aquí debo poner una pregunta que la respuesta tenga que ser en números, ¿no? Un peso, una extensión, etc. Yo le digo 2 más 2 igual y para la respuesta correcta le doy Enter. Entonces le digo 4. Esto significa que Moodle considerará que si el alumno responde con 4 será correcto. Por eso está en verde. Y si responde cualquier otra cosa, Moodle le calificará como pregunta mal respondida. Ahora me voy a una pregunta de respuesta corta. Hago clic. Una pregunta de respuesta corta son las preguntas que se pueden responder con una palabra o dos. Si necesitamos responder con más de 2 palabras, con una frase, entonces necesitamos realizar otro tipo de preguntas que se llaman preguntas de ensayo, pero que no se puede a través de esta plantilla, sino que debemos hacerlo de la forma normal que se van creando en Moodle. Bien, ahora cambiaré mi enunciado. Voy a mi pregunta, ya tengo preguntas preparadas. Pregunta de respuesta corta. Control C. Control Alt G, texto sin formato, aceptar. Las alpacas son típicas de, le doy Enter y escribo la respuesta correcta. Bolivia. Entonces Moodle comparará la respuesta con Bolivia y si él pone Bolivia le pondrá que la respuesta es correcta y si no le pondrá que es incorrecta. Bien, ahora me crearé una pregunta de palabra faltante, pero para eso me aseguro de que el cursor esté en la respuesta ahí sin salto de línea y le doy pregunta de palabra faltante. Ahora, las preguntas de palabra faltante son preguntas donde el estudiante debe completar un espacio en blanco. Si es un test, es donde usualmente se ponen los puntos suspensivos y él debe escribir algo, ¿verdad? Entonces, para eso debo cambiar el enunciado. Tengo aquí un enunciado preparado, le doy a Control C, vuelvo a mi plantilla, Control Alt G, texto sin formato, le digo aceptar. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar qué palabra es la que quiero que mi estudiante rellene, ¿no? Qué palabra se va a quedar en blanco. Entonces puedo utilizar dinero. Le digo blank. Voy a la opción donde dice blank, clic. Y veo que dinero ha cambiado de formato, ¿no? Entonces eso significa que dinero quedará en blanco y Moodle considerará que si escribe dinero, la respuesta será correcta y si escribe otra cosa, entonces la respuesta será incorrecta. Bien, ahora me voy a donde termina la pregunta, clic para poder generar la otra y ahora simplemente me voy a donde dice selección múltiple
y podré generar mi pregunta. Hago clic y ahora generaré una pregunta de selección múltiple. Tengo ya aquí algo preparado. Aquí está, selección múltiple. Es un país de Sudamérica. Control C, copio mi enunciado. Voy a mi plantilla, me aseguro de que esté todo marcado. Marcado significa que hay ese fondo gris por detrás. Le doy a Control Alt G, le digo sin formato y le doy a aceptar. Bien, es un país que está en Sudamérica. Ahora le doy Enter y ahora puedo ir escribiendo todas las respuestas posibles, ¿no? Todos los distractores. Pero si ya lo tuviera preparado en un archivo, entonces simplemente puedo copiar y pegarlo. Y es lo que haré en este momento. Entonces lo elimino esto. Vuelvo donde estaba. Perfecto. Le doy Enter. Ahora está en blanco. Buscaré dónde están mis respuestas. Tengo aquí todas las respuestas preparadas. Control C. Vengo a mi plantilla. Control Alt G como siempre. Texto sin formato y le digo aceptar. Bien, y ya tengo todos mis distractores, todas las opciones posibles. Pero ahora si observamos, vemos que todos están en rojo. Significa que todos son como incorrectos. Debe haber al menos un correcto para poder calificar. Entonces puedo decir que Argentina, ¿no?, un país en Sudamérica, debe ser la respuesta correcta. Y para cambiarlo a correcto, vengo aquí en la opción de verdadero y falso y hago clic. Y estaba en rojo, ahora está en verde. Entonces considerará que Argentina es la respuesta correcta. Ahora si necesito que seleccione más de una, ¿no?, podría simplemente seleccionar México y le doy a cambio y verdadero y falso y cambiamos. Ahora está en verde también. Entonces deberá seleccionar las dos opciones para que la respuesta sea completamente correcta. Podemos hacerlo eso, pero para este ejemplo simplemente dejaremos México o Argentina como la respuesta correcta. Muy bien, y hasta aquí ya tengo generadas mis preguntas, ¿no? De manera sencilla, gracias a esta plantilla hemos generado esto. Ahora lo último que me queda es exportar esto en formato GIF para poderlo importar en mi Moodle. Esto es muy sencillo, simplemente le doy aquí donde dice exportar, hago clic. Es normal, me pide que guarde, le digo aceptar. Y ahora pongo un nombre representativo. ¿No? Voy a guardar con el nombre examen de prueba. Bien, ahora esto es clave, este paso que daré a continuación. Debo ir a la opción donde dice herramientas y voy a donde dice opciones web. Perfecto. Ahora, debo asegurarme de que esté en codificación y en codificación despliego esta ventana y busco la opción que dice Unicode UTF-8. Clic en esta opción y le doy a aceptar, ¿no? Perfecto, ya lo tengo. Ahora simplemente le doy a guardar, le digo aceptar, me generará el código, está generando el código y me pide que vuelva a guardar. Bien, pero hace rato guardamos el Word, ahora estamos guardando un archivo de texto, un TXT, y en realidad este archivo de texto es el que necesito importar a mi plataforma Moodle. Entonces le pongo un nombre. Examen de prueba. Puede ser el mismo que el anterior. Me aseguro de saber dónde estoy guardando y le doy a guardar. Muy bien, ya tengo guardado el documento. Ahora voy a la carpeta donde he guardado. Muy bien, y este es el archivo TXT. Este es el archivo que me interesa. Este es el archivo que debo arrastrar a mi plataforma Moodle para poder generar las preguntas que acabo de configurar en la plataforma. Pero esto lo veremos en el siguiente video. Gracias.